Listos. Están observando mi pantallita, ¿no? Sí, licenciado. Ya, muy bien. Atentos entonces, atentos. Luego ustedes ya entren a la plataforma con calma, descarguen también todo lo que se tiene, la práctica, todo para que puedan ejercitarse. Préstame atención. A ver, medidas de tendencia central. ¿Ya? Las medidas de tendencia central, como ya les he manifestado, son tres. Mediática, o también se llama media, ¿ya? Mediana y moda. Quiere decir en resumen las medidas de tendencia central. ¿No? Se trata de identificar un solo número o un solo dato que nos permite, ¿no?, dar un parámetro o una centralización de la información que se tiene. Para ello, vamos a ver, ya les he manifestado, las tres medidas que son la media aritmética o media. O muchos autores también lo denominan promedio o promedio ponderado, que al final viene a ser justamente ello, ¿no? El promedio. Cuando a uno se les dictan sus notas, por ejemplo, ¿qué hacen ustedes? Sumar todas sus notas y dividir entre la cantidad de notas. A eso se refiere la media aritmética. La mediana es el punto medio, punto central de un conjunto de datos, y la moda, el dato que más veces se repite. Entonces, para ello, vamos a en esta primera parte trabajar ¿qué cosa? Con datos no agrupados, con datos no agrupados. Quiere decir, no están en una tablita, ¿sí? No están en una tablita, están sueltos esos datos. A ver, vamos entonces con la media aritmética, ¿ya? O llamada media, ¿no? Les he manifestado que cómo lo hacemos, solamente se obtiene al sumar todos los datos y dividir el resultado entre la cantidad de datos. Vayamos al ejemplo. Vayamos al ejemplo. ¿Ya? Nuestra formulita al final es sumatoria de todos esos datos dividido entre ellos. A ver, yo les proporciono los siguientes datos. Les digo 4, 12, 5, 7, 8 y 6. Les pido hallar la media aritmética o también llamada media, nada más, media. ¿Qué nos dice la teoría? Nos dice que vamos a sumar todo y dividir entre la cantidad de datos. Entonces, voy a sumar 4 más 12 más 5 más 7 más 8 más 6 y todo dividido entre 6. ¿Por qué divido entre 6? Porque es Porque es la cantidad, La profesor. cantidad de datos. cantidad de datos. Eso. Cantidad de datos. Muy bien, cantidad de datos. Entonces, habiendo sumado todo, llego a 42 y 42 entre 6, 7. Entonces, quiere decir que la media o media, ¿ya? Cuando yo les pregunte, halle la media, significa la media aritmética, ¿no? ¿Ya? El resultado es 7. Hasta ahí, ¿alguna dificultad para hallar la media aritmética o media? No, profesor. No, profesor. Ya, muy bien. Simplemente sumar y dividir entre la cantidad de datos. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Ahora vamos a hallar la mediana. ¿Ya? La mediana. Muy bien. Les mencionaba que la mediana es el punto medio, el punto central de dividir un conjunto de datos en 50-50. El punto medio, ¿sí? Ocupa la posición central, ¿sí? Punto medio. ¿Ya? Pero ¿cuándo? Cuando todos los datos están ordenados en forma creciente o decreciente. A punto fundamental, aquí, jovencitos, señoritas. Para yo hallar la mediana, mis datos tienen que estar ordenados, sea de manera creciente o decreciente, o como ustedes lo llaman, de menor a mayor o de mayor a menor, en cualquiera de las dos situaciones. Ordenados, ¿eh? Primero hay que ordenar. Muy bien. Entonces vayamos al ejemplo. ¿Ya? Vamos a tener dos casos aquí. El primer caso, cuando los datos son impares. ¿Sí? Cuando yo tenga 7 datos, 9 datos, 11 datos, 13, 15, 17, 19 datos, etcétera, etcétera. Cuando son impares, ¿qué voy a tener? Voy a decir, no,
Una vez ordenados los datos, el dato que ocupa el lugar central, ¿no? El lugar central. O sea, va a haber un solo dato, ¿ya? Un solo dato, ¿ya? Mientras que los datos son pares, cuando es par 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y así, etcétera, datos, ¿qué cosa va a pasar? En la media va a haber dos datos centrales, dos datos va a haber, ¿ya? Dos datos centrales. Vayamos al ejemplo. A ver, ahí tenemos, calculen la mediana del siguiente tipo de datos. Yo tengo 2, 3, 4, 5, 8, 5, 3. Voy a hallar el valor de n. ¿Qué tipo de datos son? ¿Pares o impares? ¿Cuántos datos encuentro? 7. 7 datos. Es impar entonces, ¿cierto? Es impar, ¿no? 7. ¿Yo puedo automáticamente calcular la mediana o qué tengo que hacer? Tienes que ordenar, Punto profesor. centro. Ah, tenemos que ordenar, muy bien, claro, porque si yo aquí nada más resuelvo y quiero coger el punto central, 3 para la izquierda y 3 para la derecha, mi punto medio es 5, entonces quiere decir que 5 es mi mediana. ¿Estaré calculando bien? No, profesor. ¿Por qué es No. impar? No, está bien lo que estoy haciendo, pero me faltó ¿qué cosa? ¿Qué cosa Ordenar. me faltó? Ordenar, Ah, claro, ordenar. Entonces no vayan a hacer ustedes su cálculo sin antes haber ordenado. Muy bien, ordenamos de menor a mayor. 2, 3, 4, 5, 5 y 8. Cuando se repite 2, 3 veces, hay que considerarlo. No lo vayan ustedes a separar. No, allá se repite y ya pongo un solo 3. Se repite, pongo un solo 5. No. Así se repita las veces que se repita, ustedes consideran, ¿no? Nada más. ¿Ya? Muy bien, entonces decía, como es impar, entonces vamos a obtener un solo dato, ¿no? Un solo dato central. Y efectivamente, voy a hallar mi punto medio, mi punto central. Entonces, 3 por aquí, 3 por el otro extremo. ¿Qué me queda al medio? ¿Qué me queda solito? ¿Qué me queda? 4, profesor. 4, así como está el ejemplo, 4. Entonces, mi mediana es 4. ¿Ya? Listo. ¿Alguna complicación para hallar la mediana? No, profesor. Profesor, ¿puedes volver a explicar, un favor? Ya, a ver, te dan un conjunto de datos y lo que tienes que hacer simplemente es ordenarlo, ¿sí? Ordenar, ¿ya? Una vez que ordenas, simplemente ubicas el punto central, el punto medio, ¿ya? Profesor, tengo 7 datos, entonces voy a separar 3 datos a la izquierda, 3 datos a la derecha, en igual situación. ¿Qué me queda al medio? Punto medio, el 4, como estamos viendo aquí el ejemplo, ¿ven? 4. Ese es mi mediano. Sí, el número 4. El número 4 es tu mediana, el punto medio. ¿Ya? El que está quedando aquí solito, aquí ven. Ese de ahí es tu mediano. Sí, profesor. Ya entendí. Profesor, Sí, dígame. siempre tiene que salir un número par. Y Estamos trabajando aquí con el caso 1, que son impares. ¿Sí? Ya. Si tú tienes 9 datos, 4 a la izquierda, 4 a la derecha, el punto 5, la posición 5, esa es tu mediana. ¿Sí? Tienes 13 datos, ¿cuánto a la izquierda y cuánto a la derecha? 6, A ver. 6. 6, claro, 6 a la izquierda, 6 a la derecha. La posición 7, esa es tu mediana. ¿Sí? Tengo 21 datos. ¿Cuántos datos a la izquierda y cuánto a la derecha? 10. 10, 10, la posición 11, esa es tu mediana. ¿Ya? Profesor, una pregunta. ¿Y qué pasaría si tenemos el número de datos que es par? Ya, justamente es el caso 2, pues teníamos 2 casos, ¿sí? Ahora vamos al caso 2, lo que está su compañera, lo que está manifestando. ¿Ya? Ahora me pide calcular el conjunto de datos de par, en este caso 6 datos, ¿sí?
Allá, profesora, aquí no hay para separar 3 ni nada por el estilo. Ah, no hay, pues. Entonces, tienen, ¿parece qué cosa hacen siempre? Primero, ordenar, ¿sí? Una vez que ordenan, van a encontrar dos puntos centrales, ¿sí? Dos a la izquierda, dos a la derecha. Entonces me voy a quedar con los dos puntos centrales, el 6 y el 8. ¿Y qué hago con esos datos? Simplemente voy a sumar 6 más 8 entre 2, sería 14 entre 2, 7 como mediano. Así de sencillo. Cuando es par, es más fácil, ¿no? Directo. Y cuando es par, me das mis datos, voy a encontrar dos puntos centrales. ¿No? Pero una vez ordenado, no, porque ¿qué vaya a pasar? No ordenan y aquí va a encontrar 5. Bueno, por coincidencia va a salirte 7, ¿no? Por coincidencia, tu mediana 7. Pero no siempre va a ser así. No siempre va a ser así. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí. ¿Se entendió cómo calcular la mediana? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Listo? Profesor, disculpe, ¿puede volver a explicar, un favor? Ya, a ver, voy a volver a repetir. Entonces decía que ¿sí? Cuando son casos de datos pares, ¿ok? Voy a tener dos puntos centrales. Una vez ordenando de menor a mayor los datos, ¿sí? De menor a mayor los datos, voy a tener dos puntos centrales, dos puntos medios. Para mi caso, el 6 y el 8. ¿Sí? ¿Qué hago con esos puntos centrales? Los sumo. 6 más 8 entre 2. Resultado, 14 entre 2, 7. Ahora sí, ¿está más claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, listo. Entonces, ya hemos hallado, recordando, ya hemos hallado, ¿sí? Nuestra mediana. Ahora, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta ahora? La moda. La moda, muy bien. Vamos a la moda entonces. La moda, ¿sí? Ya, muy bien. La moda es aquel dato de mayor frecuencia, el de mayor frecuencia absoluta, ¿no? O dicho de otra manera, es el valor que más veces se repite en un conjunto de datos. ¿Sí? En un conjunto de datos. El dato que más veces se repite. ¿Ya? Muy bien, entonces, tengo aquí mi ejemplo, ¿no? Donde les doy un conjunto de datos y así observo y digo, ¿qué dato se repite más? 1. El 1. ¿Por qué el 1? El 1 se repite 4 veces, ¿cierto? Entonces, automáticamente mi es 1. Bien, la puedo observar. Pueden brindar no los datos sueltos, sino en una tablita. Quiere decir, mi variable de estudio es número de hijos, y digo 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Para el número de hijos 1 tengo 4 como frecuencia absoluta. Para el número 2 tengo 3. Para el 3 tengo 2. Para el 4 tengo 1. Entonces me dice el de mayor frecuencia. ¿Cuál es la mayor frecuencia? El 4. 4. El 1. Muy El 1. bien. No. Estamos hablando de frecuencia. ¿Cuál es la mayor frecuencia? 4. 4, claro. Pero la moda es la variable. ¿Cuánto es la moda? Profesor. 1. Muy bien. Ya, muy bien. Dentro de la moda, ahora vamos a encontrar otros casos. Vamos a ver los siguientes casos. A ver, observemos la tablita. ¿Cuáles son las mayores frecuencias absolutas? El 4. Ya, hay dos 4, ¿cierto? 4 y 4. Sí, 4. Por lo tanto, entonces, mi moda, ¿cuál es mi moda? 1 y 3, profesor. Claro, 1 y 3. Por lo tanto, aquí voy a encontrar una distribución bimodal, quiere decir de dos modas. ¿Sí? Dos modas. ¿Ya? Porque tanto 1 y 3 se están repitiendo la misma cantidad de veces. 4 veces.
¿Ya? Vayamos con otra situación. Ahora pregunto, ¿cuál es la mayor frecuencia absoluta? 4. 4, ya, pero 4 se está repitiendo ¿en qué datos? ¿En qué número de variable? ¿Sí? En 1, 2, Era 1 y 3. 1, 2 y 3. Quiere decir que es una distribución ya multimodal. 3 modos, ¿no? 3 modos. ¿Ya? Y el último caso que yo puedo observar en esta distribución. Todos tienen 4. Pregunto yo, ¿habrá un dato que se repite más veces que otro? No. No, ninguno. Ninguno. Porque Por lo tanto, todos todos son son 4. iguales. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, dice, no existe moda. O sea, no hay moda. No hay ningún dato que se repita más que el otro. Doctor, disculpa. Antes de eso, ¿por qué la moda es 1, 2 y 3? Estamos hablando de la variable. La variable es número de hijos. ¿Ya? Ya. La variable es el número de hijos. Y la frecuencia absoluta es las veces que se repite. ¿Ya? A ver, vayamos al principio, vayamos al principio. Vayamos al principio. Vayamos al principio, vayamos al principio. ¿Ya? A ver, olvidémonos de la tablita. Yo te doy datos de esta manera. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4. Te pregunto ahí, hijita, ¿cuál es la moda? 4. 1. La moda, a ver. ¿Cuál es el dato doctor. que más veces se repite aquí? 1. 1, pues. Ya. El 1. Ahora, todos estos datos lo estoy trasladando aquí, ¿ve? Lo estoy trasladando aquí. ¿Ya? Pero dijo, 1, ¿cuántos hay? 4. De 2 hay 3. De 3 hay 2. Y de 4 hay 1. Ahora olvídate de la distribución aquí. Vea la tablita. ¿Sí? Vea la tablita. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces, acá el 3 y el 2, la cantidad de veces que se repite una determinada variable o un determinado dato. Entonces, observando la tablita, ¿cuál es la mayor frecuencia absoluta? 4. 4. 4. Por lo tanto, ¿cuál es tu moda? Por lo tanto, ¿cuál moda? 1. 1. 1. 1, profesor. Ya, ahora vayamos con las tablitas, nada más, porque la distribución a veces van a ser en tablitas. Ahora les pregunto aquí, ¿cuáles son las modas? 1 y 3. 1 y 3. ¿Por qué 1 y 3? Porque 1 es 4 y la 3 también es 4. Porque el número 1 se repite 4 veces y el número 3 también se repite 4 veces. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profesor. Ya. A Ahora ver, sí. continuamos. Siguiente caso. Ahora me aparece multimodal. Quiere decir que el número 1 se repite 4 veces, el número 2 4 veces, el número 3 4 veces, el número 4 una sola vez. Entonces, ahora voy a encontrar 3 modas, multimodal. El 1, el 2 y el 3. Y se da el último caso, donde todos los datos se repiten la misma cantidad de veces. El 1 4 veces, el 2 4 veces, el 3 4 veces y el 4 también 4 veces. ¿Ok? Cuando suele pasar esos casos, entonces quiere decir que nadie gana a nadie, en otras palabras, ¿no? Entonces, por lo tanto, no existe moda. No hay moda. Listo, ahora sí. Sí, profesor. Ya, muy bien. Ahora vayamos a este pequeño ejercicio. Listo. Hojita a la mano.
calcular la media, mediana y moda del siguiente conjunto de datos. A ver, 5 minutitos para hacer ese trabajito. La mediana. Moda. A ver, el audio, apóyenos con el audio. ¿Quién está con el audio? Profesor, ¿puede subir de mediana, por favor? Ya tienes los datos anotados, ¿no? ¿Qué tipo de datos son? ¿Impar Doctor, o impar? ¿Impar doctor, o yo par? ya saqué Ya, eh, tranquilito, hijo, la tranquilito. moda. Tranquilito. Ya, espérate un rato, hijo, espérate un rato. Que terminen todos. 5 minutos, de ahí voy a pedir las respuestas. ¿Ya? Ya, doctor. Ya, Sí, tranquilito, profesor. tranquilo. Que pase los 5 minutos. Profesor, lo que terminamos lo mandamos al WhatsApp. No, 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 hijita, no, hijita. Es para usted. Ya están expeditos para su examen de la siguiente semana, para su práctica. Ya, profesor, gracias. ¿Ya? Creo que eso no van a demorar más de 5 minutos. Por eso estamos tomando 5 minutos. A ver.
Les pregunta cuántos datos son. A ver. Es impar, profesor. 2, 4, 6, 8, 9 datos, ¿no? Es impar. Entonces, si es impar es mucho más fácil. Si es impar, uy, prácticamente ya está regalado hasta la pregunta. A ver, un par de minutos que pase el recolector de... Doctor, ¿así está bien? Esta es mi moda, doctor. Doctor, esta es mi moda. Y esto es mi media y mi mediana. Doctor, Sí, sí, hijita, lo estoy observando. Muy bien, muy bien. Ahorita vamos a corroborar tus resultados. ¿Ya? ya doctor, gracias. Ya. A ver, listo, pasó el tiempo. Bueno, algunos se demoraron un poquito más, tal vez, pero hay que tomar... No creo que más de 10 minutos, no creo que se hayan de demorar. ¿Ya? A ver, respuestas, ¿cuánto sale la mediana, la moda y la media aritmética? A ver, ¿cuánto salen? A ver si alguien se atreve a dictar sus respuestas. Profesor, La media Media es 79, 79. profesor. Ya, En la mediana igual 79, doctor. ya, 79 La, la mediana, estoy y la escuchando por ahí. moda, profesor. la mediana en la- 79, 87. La moda 27, 87. profesores. Ya, la moda moda 87 87, y la media aritmética 79. 79 también. Ya, Sí. a ver, muy bien. Dicho eso, a ver, todos los que han hecho van a corroborar sus respuestas, ¿ah? A ver, para facilitar las operaciones ordenamos de menor a mayor. Ya lo he ordenado, ¿sí? Punto yo para mi mediana es 79. 4 a la derecha, 79, mi mediana. ¿Sí? Mi media, como son 9 datos, voy a sumar los 9, dividir entre 9, 79 como media aritmética. Y la moda es el dato que tiene mayor frecuencia o es el dato que más se repite. ¿Qué repite más? 87. Se repite 2 veces, a diferencia del resto, ¿eh? A diferencia del resto. Entonces, media aritmética, 79. Mediana, 79. Moda, 87. Así de sencillo. Hasta ahí, jovencitos. ¿Alguna consulta? Ninguna, profesor. Otra vez, Profesor, por favor. A ver, te da un conjunto de datos, ¿sí? De preferencia lo ordenas, ¿no? Ya tienes que ordenar para que hayas tu mediana. La mediana, como son datos impares, es mucho más fácil, ¿sí? Entonces, voy a coger 4 a la izquierda, 4 a la derecha, y me voy a quedar con el punto medio, punto central, 79. Ese es mi mediana, automáticamente, ¿sí? Para moda es 87. ¿Por qué 87? Porque 87 se repite 2 veces, pues a diferencia del resto que se repite una sola vez. Entonces, automáticamente mi moda es 87. Y ya les decía, para la media o merimética o promedio, voy a sumar todos los datos y dividir entre 9. ¿Por qué entre 9? Porque son 9 datos, pues 3, 6, 9 datos.
para que ustedes puedan observarlo, verlo, escudriñar las veces que desean. Si en algo se traban, acuden a la fuente de información. Sí. ¿Ya? Listo. Hasta ahí con datos no agrupados. Datos no agrupados. Vayamos ahora a ver con relación a los datos agrupados. ¿Ya? A ver. Ya, muy bien. Ahora están observando mi pantallita para datos agrupados o con intervalos. Ya, muy bien. A ver, atentos aquí. Calcular la media, mediana o moda cuando trabajamos con datos agrupados o en intervalos o en tablas de frecuencia, ¿sí? Con intervalos es muy sencillo, ¿no? Solo se necesitan, ¿qué cosa? Solo se necesitan, ¿qué cosa? Fórmulas. Fórmulas, nada más. Aplicación de fórmulas, ¿sí? Para eso más voy a ir, ¿sí? Tiene que estar bien elaborado mi tabla de frecuencias para yo aplicar las fórmulas. Si está mal elaborado, automáticamente, ¿qué va a pasar con el resto? ¿Qué va a pasar con la mediana, con la media aritmética, con la moda? ¿Qué va a pasar? ¿Estarán los resultados deseados? No. Ah, no, para eso, por eso le estoy insistiendo bastante en esa partecita de la elaboración, ¿ya? De la misma manera, ¿ve? Tenemos media aritmética, mediana y moda, pero ya para datos agrupados. Vayamos a la situación. Media aritmética, ¿sí? Va a ser la fórmula siguiente. La sumatoria de haber multiplicado el XY por el FI o el FI por el XY, cualquiera de las dos situaciones. Algunos autores lo ponen primero FI y luego XY, que al final da lo mismo, es como siempre les he dicho, multiplicar 3 por 4 da igual multiplicar 4 por 3. El orden de factores no altera el producto. Muy bien. Dividido entre n. ¿Y quién es n? El número total de datos. Muy bien. Entonces, ¿y quién es XY? Recordemos, marca de Clase. ¿marca de qué? Clase. Marca de clase, muy bien, marca de clase y frecuencia absoluta. Muy bien. Vayamos al ejemplo. Ahí tenemos la tablita, una distribución de tablitas ya. Listo. Nosotros al momento que se les proporciona los datos, llegamos a construir nuestra tablita con nuestros intervalos, nuestra marca de clase, nuestra frecuencia absoluta, acumulada, frecuencia relativa, relativa acumulada, porcentual, y etcétera, etcétera. ¿Cierto? Hasta todo eso llegamos, ¿sí? Ya. Lo que solamente vamos a utilizar para allá la media o media aritmética es con la marca de clase y la frecuencia absoluta, quiere decir el FI. Muy bien. Hasta ahí todavía no he hecho nada, absolutamente nada. ¿Ya? Como mi media me dice que tengo que, ¿sí? Tengo que sumar esa multiplicación de XY por FI, entonces, en mi tablita, ¿sí? Voy a agregar una columna más, donde voy a multiplicar el XY por el FI. ¿Ya? Es decir, voy a multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta que yo he hallado al momento que he construido mi tablita. Dicho eso, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar 2 por 3, 6. 6 por 5, 30. 10 por 6, 60. 14 por 4, 56. 18 por 3, 54. Como me pide sumatoria, entonces voy a sumar todo, cuyo resultado es 206. 206. ¿Ya? Muy bien. De acuerdo a mi fórmula me dice entonces, de acuerdo a mi formulita, a ver, un poquito hacia abajo, de acuerdo a mi formulita me dice, ¿sí? Que tengo que dividir
tengo que dividir 206 entre la cantidad de datos. ¿Cuántos datos son? ¿Cuántos datos son? 21, profesor. 21. Entonces, 206 entre 21 me va a salir 9.810 y tal. Habré calculado mi media aritmética o media. O también lo puedo hacer, profesor, pero yo no quiero utilizar una columna más. Lo que quiero hacer es simplemente multiplicar 2 por 3 más 6 por 5 más 10 por 6 más 14 por 4 más 18 por 3. Los resultados van a ser 6, 30, 60, 56, 54. Lo sumo todo. 206 entre 21 da lo mismo. ¿Ya? Cualquiera de los dos métodos. Pero imaginemos que de repente te da un poco más, ¿no? 7, 8. Bueno. Al final, ustedes como adopten, como desean adoptar, ¿ya? Pero sugiero que se trabaje con una columnita más, ¿sí? Una columnita más, ¿no? Al final, solamente voy a dividir 206, 21. Ya, voy a obviar todo este paso, ¿ya? Hasta ahí, ¿se entendió cómo hallar la media aritmética o media en datos agrupados? Profesor, ¿puedes volver a explicar, por favor? Ya. A ver, solamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con la marca de clase y la frecuencia absoluta. Y pregunto a la clase, ¿de dónde sale la frecuencia absoluta? La suma con la marca de clase. No, estoy hablando de... Cantidad Los datos, profe, que se dieron de la cantidad de Claro, datos. o sea, obviamente aquí estoy en la tabla ya, pues no estoy en el conjunto de datos, pero a ustedes les voy a dar los datos, ¿cierto? Para que lleguen a la tablita. ¿Sí? Obviamente estamos aquí. Quiere decir que en intervalos de 0 a 3 he encontrado 3 datos. De 4 a 7 he encontrado 5. De 8 a 11 he encontrado 6. De 12 a 15 he encontrado 4. Y de 16 a 19 o 20 cerrado, he encontrado 3. ¿No? Al final, ¿cuántos datos les he dado? 21. 21, claro, 21. Creo que hasta ahí todos hemos llegado en las clases anteriores, hasta la evaluación que dimos, y hemos llegado a construir nuestra tablita. ¿Sí? Ahora, justamente con esa tablita es la que vamos a trabajar para hallar la media aritmética, la mediana y la moda. ¿Ya? Entonces, para hallar la media, una vez más, vamos a simplemente multiplicar. ¿Ya? Vamos a multiplicar la marca de clase por el FI. ¿Sí? El FI. 2 por Profe, 3. ¿y la marca de clase de dónde sale, profe? Exactamente, y te devuelvo la pregunta, ¿cómo hallas la marca de clase? ¿Cómo has dado en tu examen? 4 más 0 entre 2. Profesor, ¿Cómo has hallado? A ver, hijo, recuérdate, porque eso ya hemos pasado ese tema. A ver, recuérdate, ¿cómo se halla la marca de clase? Por ahí alguien ya lo dijo. Sumas intervalos. Claro, la suma de los intervalos y se divide entre 2. De 0 más clase. 4 entre 2, 2. 4 más 8, 12. Entre 2, 6. Sí. 8 más 12, 20. Entre 2, 10. Y así sucesivamente. 10. ¿Eh? Ya, profe, gracias. Ya, listo. Nervios, profe. Los nervios, ¿no? Los nervios. No, hijo, ustedes tienen que ya pasar, mira, una cosa es consecuente con la otra, en estadística es eso. Tú te pierdes una lección de clase, para la siguiente, disculpando el término, ya estás, como dice, perdido, ¿no? ¿De dónde calcula el profesor? ¿Cómo hizo? ¿Eh? Entonces, en la clase, prohibido faltar, pues prohibido faltar. Decía entonces, marca de clase, frecuencia absoluta, el FI que hemos hallado, simplemente multiplicar 2 por 3, 6, 6 por 5, 30, 10 por 6, 60, 14 por 4, 56, 18 por 3, 54.
Sumatoria, divido entre 21, 9.8. Pregunto yo a la clase, ¿va a haber alguna dificultad, algún problema si está construido bien la tablita? No. No, profesor. No, profesor. Porque todo es trabajar con la calculadora a la mano, ¿sí? Operaciones básicas de multiplicar y dividir, nada más. ¿Ya? Hasta ahí, ¿nos hemos entendido? Para la media aritmética, o llamada media. Padrino. A ver, no les escucho, jovencitos. Blanco, Negro, Río Guayaga, Río Rímac. Sí, profesor. Todo claro, profesor. Ya, muy bien. Arcoíris, Ya, profesor. ya, muy bien. Pasamos ahora entonces a la mediana. ¿Sí? Muy bien. Hace rato nos han mencionado, nos han decidido, simplemente vamos a aplicar fórmulas. Muy bien, y aquí tenemos la formulita para la mediana. Pero para yo aplicar la formulita de mi mediana, lo primero que tengo que hacer es ubicar, como ya hace rato hemos dicho, la mediana, el punto central, el punto medio, ¿sí? El punto medio, entonces voy a dividir n entre 2. ¿Y quién es n? N es el número total de datos, ¿sí? Entre 2. Y luego esos valores, una vez que yo ubique el lugar donde se encuentra mi mediana, simplemente voy a extraer todos los datos. ¿Qué datos me piden? El LI significa límite inferior del intervalo donde se encuentra la mediana. N entre 2 es la semisuma de las frecuencias absolutas, ¿sí? FI minúscula, sabemos que es la frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra la mediana. El FI mayúscula menos 1 significa, no me vayan a restar menos 1, significa la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo de la mediana, uno antes. Y el AI significa la amplitud de la clase. La amplas. Muy bien. Vamos al ejemplo. Tenemos el mismo conjunto de datos, que hace rato les he mostrado, ¿ya? Está marca de clase, está la frecuencia absoluta y está la frecuencia absoluta acumulada, los dos. Yo hallar mi mediana, me está diciendo el punto primero, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Ahí tengo mi tablita, punto primero, tengo que dividir n entre 2 para ubicar la posición, n entre 2. ¿Cuánto vale n? ¿Cuánto vale n? Buena, me das. 21, muy bien. Entre 2, ¿cuánto sale? 10.5. Muy bien, 10.5. Ya. N entre 2, 10.5. Entonces, en toda mi tablita voy a ubicar dónde se encuentra 10.5. Pero ¿dónde la voy a ubicar? Siempre, siempre, jovencito, siempre, ¿sí? La vamos a ubicar en la frecuencia absoluta acumulada. Acumulada. ¿Dónde se encuentra 10.5? Se encontrará aquí en 3, en 8, en 14, en 18 o en 21. ¿Dónde 14. se encuentra 10.5? 14. Claro, aquí se encuentra ubicado. ¿Por qué, profesor? Si hoy 10.5. Es que está acumulando el dato 1, 2, 3, ¿sí? Del 1 al 3. Aquí está acumulando el 4, el 5, el 6, 7, el 8. En el 14 está acumulando el 9, el 10, el 11, el 12, el 13 y el 14. Y así sucesivamente. Y, lógicamente, que acumula con todos los decimales. Bueno, una vez que yo ubico la posición del punto, simplemente, ¿qué hago? Resalto toda esta información. Entonces, de aquí voy a extraer todos los datos que me pide, ¿ya? Todos los datos. Extrayendo entonces, ahí tenemos nuestra formulita, vamos a extraer todos los datos.
en la parte azulita. Pregunto yo a la clase, LI, límite inferior. ¿Cuánto es el límite inferior? 8. 8, claro, acá. De aquí sale todo, ¿ve? 8, ya, muy bien. Más n entre 2, ya hace ratos lo he hallado. N entre 2, 21 entre 2, ¿cierto? Menos frecuencia absoluta acumulada anterior. Frecuencia absoluta acumulada anterior. ¿Cuánto es? 8, profesor. 8, ya está, ahí está el 8. Muy bien. Divido entre frecuencia absoluta. ¿Cuánto es la frecuencia absoluta? 6, profesor. 6. Muy bien. Multiplicado por la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud de mis intervalos? 4. 4, porque está yendo de 4 en 4. Listo. Ya está ubicado todos los datos. ¿El resto qué cosa es? Una vez que todos los datos, ¿qué hago? Profesor, disculpe una consulta. ¿Cómo? Profesor, una consulta. El inferior, ¿por qué es 8? Aquí está 8. No. Sí, pero siempre va a ser por decir si estaría 2, ¿sería así? Claro, porque estos límites o intervalo ya lo estás hallando al momento que es construido, pues. Imaginémonos que mi línea está en el 4, aquí. Está en el 4. Les pregunto, ¿cuánto es el límite inferior? 12, doctor. 12, muy bien. Si mi línea está aquí, en el número 5, ¿cuánto sería el límite inferior? 16. 16. Ahí está, por los datos. ¿Y esos datos de dónde salen? De la construcción de la tabla de frecuencias que ustedes van a realizar, ¿sí o no? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, decía, una vez que he reemplazado todos los datos, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Divide 2 entre 6. Resolver. Ya, simplemente pues son integraciones básicas. 21 entre 2, 10.5 menos 8, entonces 10.5 menos 8, 2.5. 2.5 entre 6 por 4 y luego sumo más 8. Respuesta 9.666666, periódico puro hacia el infinito. Entonces, mi resultado será 9.667 con 3 decimales, por ejemplo. Yo les voy a decir al momento en el examen, trabajar con 2 decimales, trabajar con 3 decimales. ¿Ya? Entonces, ustedes van a dar su respuesta con 2 o 3 decimales. ¿Ya? Muy bien. Entonces, les pregunto una vez. Volviendo, lo está convirtiendo en límite inferior, n sobre 2. ¿Así, profesor? A ver, hijita, solamente los datos salen de la línea trazada. Por eso les he dicho posición, ubicar. Para llegar a esta posición que hemos hecho, hemos dividido n entre 10.5 y 10.5 la hemos ubicado en el intervalo 3. ¿Ve? Aquí te está diciendo, ¿ve? Mira, 10.5 lo buscamos en la de frecuencias acumuladas. Si no aparece, buscamos el valor que sigue. Como vemos, después de 10.5 sigue el 14. Punto. La mediana se ubica en el intervalo 3. Aquí se encuentra, en el intervalo 3. De ahí estoy extrayendo todos los datos. Límite inferior, allá busco 8. N entre 2 es 21 entre 2. ¿Sí? N es 21 entre 2. Frecuencia absoluta acumulada anterior. Allá, frecuencia absoluta acumulada anterior. Hasta el anterior, 8. Dividir la frecuencia absoluta, que es 6. La frecuencia 6.
multiplicado por la amplitud. Pregunto yo, ¿de dónde sale la amplitud? De los intervalos, profesor. Claro, de los intervalos. ¿No? Aquí hay 4, 4, 4, 4, 4, de 4 en 4. Pues mi amplitud es 4, pues 4. Ya están los datos, el resto solamente son cálculos matemáticos, opciones básicas, no se olviden. ¿Sí? Teniendo en cuenta qué cosa, que primero son las multiplicaciones, divisiones y luego al final las sumas y restas. No me vayan primero a sumar, la suma es al final. ¿Ya? Entonces para ello, 21 entre 2, 10.5. ¿Sí? Luego 10.5 menos 8, 2.5. Y por último, 2.5 entre 6 multiplicado por 4, ¿sí? Sumado más 8, 9.666 hacia el infinito. ¿No? Consultas, ¿cómo vamos? Más o menos. Más o menos, ¿cómo que más o menos? ¿Por qué más o menos? Dime, ¿por qué más o menos? Si simplemente es extraer datos, nada más. ¿O está alguna complicación para extraer datos? Un poquito complicado. Ya, a ver, Profesor, una consulta. sí, dígame, ¿cuál es tu consulta? Cuando ya nos da el resultado, usted nos indica que quizá nos pueda pedir valores con 2 decimales o un Sí, decimal. sí. Ya. Cuando, por ejemplo, nos pida 2 decimales, en este caso que está ahí la mediana, ¿cuánto sería la respuesta ahí en esa mediana si nos pidiera con 2 decimales? 9.67. Sí va a ir el redondeo. Claro, el redondeo siempre, eso ya es sabido, ese es sabido. 5, de 5 para arriba, redondea, y hemos quedado. 5 para arriba, ¿sí? Ok, profesor. Ya. A ver, pregunto, si mi dato que yo he encontrado, mi mediana, está en el intervalo 4, en el intervalo 4, les pregunto, ¿cuánto sería el límite inferior? 12. 2. Ya, muy bien. ¿Sí? Entre 2 no varía ya, 21 entre 2. Mi frecuencia anterior, ¿cuánto sería? 14. 14, profesor. 14, muy bien. Dividido en mi frecuencia absoluta, ¿cuánto sería la frecuencia absoluta? 4. 4, muy bien. ¿Sí? Multiplicado por la amplitud, ¿cuánto es la amplitud? 4. 4, profesor. 4, o varía la amplitud, no varía la amplitud, sigue siendo 4. Ahí está, nada más, eso es nada más. Para eso es ubicar bien, pero para ello, una vez más, tiene que estar bien o no la tablita. ¿Ya ves? Y si está mal la tabla, si estamos intervalos, Vaya, todo, ya ves. Entonces, ahora ya entiendo por qué mi colega que antecedió y estaba estadística y salían desaprobadas el 80%. ¡Wow! El 80%. No pregunto. Tal vez no preguntaba, ¿no? De repente miedo, qué sé yo, No, aparte qué de sé eso, yo, pero doctor, usted nos tiene paciencia en enseñarnos, explicarnos bien la clase. Más bien le agradecemos de antemano, doctor, de la paciencia que nos tiene a todas nosotros. Sí, ya, profe, bueno, tienes gracias. un método que llegas al alumno. De igual manera, hijo, de eso espero, y creo que ya tengo que mejorar todavía encima. ¿Ya? Muy bien, entonces la idea es eso, jovencitos, señoritas, simplemente es ubicar, ¿ya? Les voy a dar un ejercicio para que ustedes igualito lo Profesor, practiquen en disculpe. casita, sentadito, ¿ya? Tito, hijita, un ratito. Doctor, ¿y esto Les usted voy a lo va dar a un poner a ejercicio. la plataforma este, Sí, profesor? todo está en la plataforma, todo voy a subir a la plataforma, ¿ya? Y ustedes van a desarrollar su práctica, que lo van a entregar, ¿sí? Hasta el domingo, un solo ejercicio, habiendo calculado todo,
y como quién va a ser una manera de práctica para que ustedes puedan ejercitarse para la práctica de la siguiente semana. Prácticamente ¿Ya? va a ser para que usted vea cómo estamos. Claro, ¿cierto? claro. A ver, para ver cómo está. Ahí tienen que sacarme 20, no sé por qué. Yo, bueno, todavía no he revisado, pero yo quiero que todas las prácticas deben estar 20, todas las prácticas. Las prácticas, profesor, para saber nuestras notas. Ya, pero también he resuelto todo. A ver, una vez más, ¿ah? Estoy subiendo todas las prácticas resueltas. Y ustedes descargan y comparan. Uy, me equivoqué acá. Sí. Que se agarran la cabeza, se golpean, ¿qué dicen, no? ¿Eh? Porque ahí tienen, para que comparen, ¿sí? Para que comparen, ¿ya? Un poquito he estado aquí atareado con lo eso de optimización, no lo he podido subir, pero también el compromiso está, voy a también resolver el examen, resuelto también lo voy a subir a la plataforma, ¿ya? Para que comparen. En mi caso, mira, yo no escribí examen. Ya ves. Ahorita justamente ya estás con un punto negativo, pero sigues en proceso de evaluación. Supérame, para esta semanita, esta práctica que te dejo, Ya, sácate doctor, 20. gracias. Para la siguiente, otro 20. Para la siguiente, otro 20, y así. ¿Ven? 3 20 te van a hacer olvidar un 0 que tienes por ahí. ¿Ya? Pero si vas a estar la siguiente también otro 0, la siguiente otro 0, la siguiente, ahí sí ya pues, ya no tiene sentido. ¿Ya? Muy bien, entonces ubicar, nada más. Siempre en la frecuencia absoluta acumulada. Ubicar, tracen su línea y de ahí me extraen todos los datos. Pasamos a nuestra moda. Muy bien, la moda. Profesor, disculpen, se pasara la moda. Había Sí. una nota que decía si el intervalo tiene Ya. A ver, aquí es simple, a ver si dice la nota, ya. Dice, si encontramos el número exacto en la frecuencia absoluta acumulada, el resultado de la mediana sería el límite superior de ese intervalo. Imaginémonos que yo al momento de dividir, mis datos serían 28 entre 2, 14. ¿Sí? Voy a buscar 14, ubico 14. ¿Cuál sería mi mediana? De acuerdo a mi nota, ¿cuál sería mi mediana? Automáticamente, ¿cuánto sería mi mediana? 14. 12, porque te está diciendo, ve, si encontramos el número exacto en la frecuencia absoluta acumulada, el resultado de la mediana sería el límite superior de ese intervalo. Superior es 12. Claro, el límite superior es 12, entonces mi mediana es 12. ¿Habrá que hacer cálculos? No, inmediatamente. Siempre en cuando tenga el valor exacto. ¿Qué pasa si yo al dividir, ¿sí?, el número de datos entre 2 y he obtenido 18? ¿Cuánto sería mi mediana? 16, profesor. 16, automáticamente. Y si gustan, hacen todos los cálculos, al final van a llegar a 16, al mismo resultado. ¿Ya? Ya, profesor, gracias. Muy bien. Moda. Muy bien. Ahí tenemos la moda. De la misma manera, nuestra formulita para la moda. ¿Dónde dice vamos a ubicar nuestra moda? Hace rato les he dicho. ¿La moda qué es? A ver, recuerden, ¿qué es la moda? Lo más De datos el número que más se repite, profesor. El que más veces se repite o el de mayor frecuencia absoluta en una tablita, ¿cierto? Ya, muy bien. Entonces, siempre vamos a ubicar en la frecuencia absoluta. La formulita es FI, la frecuencia absoluta, menos la frecuencia absoluta anterior. ¿Sí? Anterior. Este mismo dato se repite acá abajo. Lo mismo. Y luego, la frecuencia absoluta menos, o sea, la diferencia menos, la frecuencia absoluta, pero posterior.
o siguiente, ¿no? Anterior y siguiente, como quieran llamar, multiplicado por la amplitud, sin antes olvidarnos del límite inferior, ¿no? Muy bien. Vayamos al ejemplo, aquí es mucho más fácil, creo que la parte práctica. Seguimos con el ejemplo, muy bien, hasta ahí no hemos hecho nada. Por aquí, vamos a ubicar. Nos dice que vamos a ubicar en la frecuencia absoluta. Pregunto yo, en la frecuencia absoluta, aquí en todos los datos, en los 21 datos que tenemos, ¿cuál es la mayor frecuencia? 6. 6, muy bien. Entonces, ¿qué hago? Simplemente hago mi línea, igualito, trazo mi línea. Profesor, pero hace ratos también la mediana hemos trabajado ahí, porque hemos encontrado 14. Ah, por coincidencia puede pasar que la mediana y la moda pueden estar en la misma línea, y puede pasar, no hay ningún inconveniente, ¿sí? No hay ningún inconveniente. Para nuestro caso está en lo mismo. Entonces, trazo mi línea y simplemente aquí, vean, atentos aquí, ¿eh? Vayamos al desarrollo ya, ahí tenemos ya resaltado. Reemplazamos en la formulita, ¿sí? Límite inferior, ¿cuánto es el límite inferior? 8. 8, muy bien, ya, 8. Ahora aquí, reemplazo mi formulita, repito, frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior. Entonces, mira, 6 menos el anterior, 5, que está arribita. 6 menos 5. Ese mismo dato lo bajo. Para el siguiente, 6 menos el posterior, o el siguiente, 6 menos 4. Listo. Multiplicado por la amplitud. La amplitud es 4. Desarrollo, 6 menos 5, 1, 6 menos 5, 1, 6 menos 4, 2, 1, ¿sí? 1 más 2 es 3, 1 entre 3, ¿sí? Un tercio multiplicado por 4, sumado más 8, 9.3333. Así de sencillo, así de sencillo. Entonces, simplemente se ubica la mayor frecuencia, profesor, la moda, la mayor frecuencia 6, 6 menos 5 y 6 menos 4, flecha arriba, flecha abajo. Y simplemente saco el límite y la amplitud. Y resuelto mi ejercicio. ¿Qué dicen? Complicado, difícil para practicarlo, para analizarlo, para escudriñarlo. Para practicar, profesor. Practicar, eso sí, eso me agrada. Cuando me dicen practicar, eso me agrada. La práctica va a hacer que se perfeccione. Explíquenlo en las notas, por favor, profesor. Las notas, ya, muy bien. Vayamos a la nota 1, dice. Si la moda está en el primer intervalo, entonces FI menos 1 es igual a 0. Si la moda está en el último intervalo, entonces FI más 1 es igual a 0. ¿Ya? Imaginémonos que tu moda, por ejemplo, este 6, esté aquí ubicado donde está 3. ¿Sí? Donde está 3. Entonces, 6 menos 0 va a ser siempre 6, pues, ¿o no? Porque no vas a tener con quién restar, pues, ¿o sí? Porque no existen datos, ¿sí? A eso se refiere. O el 6 está ubicado aquí al último, 6 menos el posterior, que no hay nada, es 0, 6 menos 0 sigue siendo 6. ¿Ya? Para tener eso en cuenta, porque no siempre, a veces los datos nos van a dar ahí al medio, o el punto medio, en el 2, en el 3, tal vez nos va a pasar que se va a ubicar en el último intervalo o en el primer intervalo. ¿Ya? Profesor, llevemos el ejemplo al ejercicio que tenemos ahí, por favor. Como hijita, no te he entendido. Si llevamos el ejemplo que acaba de decirnos al ejercicio de ahí, serían 0, 0. Claro. Entonces, si tú pones aquí, si está 6 aquí, va a ser 6 menos 0, ¿sí? 6 menos 0 va a ser 6, 6 menos 0, 6. Y el posterior va a ser 6 menos 5, va a ser 1, pues, ¿no? Y con esos datos vas a hacer tus operaciones. ¿Ya? Muy bien, jovencitos. Entonces,
simplemente... Profesor, ¿y la nota 2? La Profesor, nota 2, allá, puede haber, dice, algunas situaciones, en algunos casos, que puede haber, ¿qué cosa? Puede haber, ¿qué cosa? 2 modas, ¿cierto? 2 modas. ¿Ok? 2 modas. ¿Ok? Entonces, si es que existe 2 modas, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer la misma distribución, pues vamos a calcular 2 modas. Pues va a haber moda 1 y moda 2. Dependiendo dónde está ubicado. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Profesor, como dos modas, o sea, dos números igualitos. O... Claro, por ejemplo, aquí hay un 6 y acá arriba puede haber otro 6. Profesor, ¿y hasta cuántas modas podemos encontrar? Dependiendo tu distribución de datos. 4 o 5. No creo que exagerado, sería un proceso de investigación que estamos inventando datos. ¿Sí? La idea no es inventar datos, la idea, el perfeccionamiento del investigador es llegar a una sola moda. Pero si por ahí, por coincidencia, llegas a 2 modas o 3, también da la oportunidad que tu trabajo de investigación es para replantearlo y reestudiarlo. Puede haber algunas situaciones, puede haber, pero los cálculos son los mismos, pues. Imaginemos, como les digo, este 6 está acá arriba. Entonces, ¿qué cosa? Con este 6 voy a trabajar para hallar mi moda 1 y con el otro 6 voy a trabajar para hallar la moda 2. Siguiendo el mismo proceso. El mismo proceso. Claro, el mismo procedimiento. El mismo procedimiento, pues. Claro. No va a variar, no va a variar. Hay que seguir la misma situación de la fórmula, nada más. ¿Ya? Manos a la obra, jovencitos. En estos momentos me dejan trabajar, me dan un espacio 10, 15 minutos, estoy subiendo toda la información y su práctica para que empiecen a trabajar si disponen de tiempo o más tardecito lo trabajan. ¿Ya? ya, Gracias por su atención. Nos